Patricio, ahorita en medio de la adoración, de recordarnos, ¿no? Que es una decisión que cada uno toma. Estos personajes tomaron esa decisión de seguir a Cristo, ¿no? Ellos fueron llamados, pero fue una decisión personal de realmente dejarlo todo atrás y emprender, ¿no? Algo nuevo, algo que tal vez ellos no entendían, para ellos tal vez era algo incierto, pero con su fe puesta en Él, en la roca que es Cristo, empezaron a ver que ese era un verdadero propósito para sus vidas. Y hemos visto, ¿no? Cómo todo esto fue verdadero para Pedro, para Andrés, Juan, Jacobo, para Felipe. Y hoy vamos a estar hablando de otro hombre que, al igual que estos, experimentó esa transformación de su vida a través del amor de Jesús. Sí, un hombre que buscaba la verdad, pero que también necesitaba a Cristo en sus vidas. Hoy vamos a estar hablando de Natanael. Vamos a estar en el libro de Juan nuevamente. Yo creo que ahorita más adelante les pido el favor que me ayuden a leer unos versículos, pero vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 45 en adelante. Dice: y Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Y Felipe le dijo: ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le dijo: ¿cómo es que me conoces? Y Jesús le respondió y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Entonces, esta historia a nosotros nos habla mucho, ¿no? De quién es Natanael, pero para entender quién es esta persona necesitamos hacer como un contexto o entender realmente qué tipo de persona era él, ¿no? Natanael, escasamente sabemos que era el compañero de Felipe, sí, eran amigos muy cercanos. Cuando uno lee la Biblia, usualmente el nombre que se usa para referirse a Natanael es Bartolomé. No sé si ustedes se han dado cuenta que uno es el de los evangelios o incluso en el libro de Hechos, si uno escucha el nombre Bartolomé. Cuando se habla de Bartolomé, se están refiriendo a Natanael, este apóstol que estaba con Felipe cuando encontraron a Jesús. Y Bartolomé es como un apellido. Bartolomé es como el término hebreo que se le refería, por ejemplo, Bartolomé es como si estuviera diciendo hijo de Ptolomai. Es como el apellido de Natanael. Y Natanael significa que Dios ha dado. Y realmente los evangelios nos hablan es de ese apellido, ¿no? Ese Bartolomé, y aún así es como muy superficial. El libro de Hechos también nos habla de manera muy superficial de Bartolomé o Natanael, ¿cierto? Y el apóstol Juan es el único que nos muestra como situaciones más detalladas donde podemos ver el carácter, donde podemos ver la personalidad de Natanael. Eh, Se sabe, ¿no? Según Juan 21:2, que Natanael venía de una aldea muy pequeñita que se llamaba Caná. ¿Ustedes sí se acuerdan qué pasó en Caná? Ahí fue donde Jesús hizo su primer milagro, ¿sí? En Caná fue donde Jesús se convirtió el agua en vino. De allá venía Natanael. Y la semana pasada estábamos hablando de cómo Felipe, ¿no? Trajo a Natanael a los pies de Cristo, ¿no? Él se encontró con Jesús y fue tanta su emoción y hablábamos de que Felipe tenía como un corazón evangelístico que fue su primera reacción, ir y correr y buscar a su mejor amigo y decirle: mira, llegó el Mesías, llegó la persona que tanto estábamos esperando. Esa fue la reacción de Felipe. Y eso nos mostraba a nosotros que ellos dos tenían una relación muy cercana, que eran como que muy buenos amigos. En cada historia de la Biblia, cuando se hablan de ellos, usualmente se muestra, ¿no? Que están juntos. Y se repite una y otra vez, ¿no? Cuando generalmente se habla de los apóstoles, se habla como de dos en dos, nos habla de que estaba Pedro y Andrés o Jacobo y Juan, ¿sí? Y aquí ahora nos está hablando de que se encontraron Felipe y Natanael. Estos dos no eran hermanos, pero yo creo que eran casi hermanos porque andaban como Pedro y Andrés, ellos sí eran hermanos, o Juan y Jacobo, ellos eran hermanos. Y la amistad que tenían Natanael y Felipe nos muestra, ¿no? Que eran personas realmente muy cercanas, que se conocían mucho, que se entendían. Y Felipe, a través de esta amistad, entendió la importancia de que al compartir estas noticias de que Jesús había llegado a Natanael, como era su amigo y lo conocía tanto, él sabía que Natanael iba a recibir estas noticias de buena manera. Él sabía que Natanael iba a entender.
Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero ¿cómo le habló Felipe a Natanael? Está ahí arriba en el versículo 43 y 44. Felipe conocía muy, muy bien a su amigo, y él sabía que iba a estar interesado en lo que le iba a decir. Él iba a estar muy interesado en escuchar de que el Mesías había llegado. Vamos a leer el versículo 43, dice, y 45. Y Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Ustedes sí se acuerdan por qué dijimos que Felipe usó esa terminología, por qué Felipe habló de esta manera. Hablamos de que Felipe usó estos términos porque era una persona que conocía las escrituras. Hablábamos de que Natanael, bueno, Felipe estaba interesado en conocer mucho, ¿no? De su historia pues judía, y hablamos de que Felipe era una persona que, aunque vivía en una zona judía, la sociedad griega que estaba creciendo en esa época llegó a influenciarlo de cierta manera. Si se acuerdan que hablábamos que es posible que él estuviera leyendo la traducción de las escrituras de la Septuaginta, porque en esa época pues ya se hablaba y se leía en griego. No se sabe si leía eso o no, pero lo que sí sabemos, por cierto, al usar estos términos, es que él entendía y leía las escrituras. Natanael de la misma manera, tal vez él leía la Septuaginta, tal vez él leía la traducción original del hebreo, no se sabe, pero estos términos de los cuales usó Felipe nos dan a entender de que él sabía que Natanael también entendía y le interesaban esas mismas escrituras que él estaba leyendo. Por eso Felipe usó esos términos, ¿sí? Porque conocía muy bien a su amigo y sabía que iba a entender. Porque él sabía que cuando Natanael escuchara que Jesús era la persona de la cual Moisés y los profetas estaban hablando, esa noticia lo iba a intrigar, eso iba a cautivar su corazón. Pero Felipe entendió algo supremamente importante, y es que cuando él habló desde el punto de vista de la profecía del Antiguo Testamento, ¿sí? El hecho de que Felipe hablara de esta manera nos indica también de que Natanael era una persona que conocía esas mismas profecías del Antiguo Testamento. Yo no sé ustedes si les ha pasado, pero eh, cuando a veces tenemos conversaciones con gente que conoce lo que estamos hablando, saliéndonos un poquito del área espiritual. Por ejemplo, yo trabajo en un dealer de carros, y hay mucha terminología o palabras que se usan en ese trabajo que uno, por ejemplo, cuando llega ahí por primera vez, no tiene ni idea de lo que se está hablando. O por ejemplo, en la clase T, o los que estamos reuniendo los martes a tomar esta clase, hay ciertas como cosas que uno escucha que tal vez no entendía antes, pero ahora se entabla una conversación y se usan términos complejos, se usan como ciertas palabras que ahora entendemos, que ahora podemos hablar de esa manera, ¿cierto? Porque estamos todos juntos, ¿qué? Estudiando y conociendo las mismas cosas. Pero si nos hubieran hablado de esto hace meses, hace años, tal vez no lo hubiéramos entendido. Felipe y Natanael se conocían y yo creo que estudiaban juntos todo esto, y por eso Felipe le habló a Natanael con estos términos. Si no, no le hubiera hecho ese énfasis de que Jesús era el hijo de José, el cual hablaban los profetas, del cual hablaba Moisés. Simplemente le hubiera dicho, mira, llegó el Mesías. O como le dijo Andrés a Pedro, llegó el Mesías. ¿Sí? Eh, Juan, Jacobo, todos ellos como que se usaron términos diferentes para referirse a que había llegado el Salvador. Y Felipe usó esto a su favor. Él sabía que su amigo Natanael iba a entender completamente todo esto. Y usó esa profecía, ¿no? Esa profecía de que era la persona de la cual se estaba hablando. Eh, ¿Por qué? Porque Natanael y Felipe, como judíos que eran, estaban interesados, ¿no? En que se cumpliera, que llegara el rey, que llegara el Salvador, que llegara el Mesías. Y su reacción es eufórica, sí, es concisa, ellos como que se emocionan. Obviamente ahorita vamos a ver qué pasó con Natanael, pero finalmente vemos que era una persona que recibió con gozo esas noticias de salvación y entender realmente quién era Jesús. Felipe fue muy conciso en lo que le dijo a Natanael, ¿sí? Felipe no le dijo a Natanael, hey, mira, es que acabo de conocer a un hombre que tiene un plan muy bueno para tu vida, ¿sí? Felipe no le dijo a Natanael que se encontró un hombre que podía arreglar su matrimonio o que podía solucionarle todos sus problemas personales. Felipe no le dijo a Natanael que había encontrado a alguien que podía traer sanidad. Felipe no dijo ninguna de esas cosas. Él no trató de interesar a su amigo en cómo Jesús podría mejorarle la vida. Simplemente, ¿qué hizo Felipe? Él le habló del cumplimiento de las profecías. Él usó
la verdad de las Escrituras. Y esa verdad de las Escrituras fue lo que realmente despertó el interés del corazón de Natanael. Natanael era una persona que su corazón era genuino, su corazón buscaba la verdad, pero le hacía falta como esa patadita, como que ese empujoncito para que abriera sus ojos completamente. Y eso fue lo que Felipe hizo, usando ¿qué? Bueno, en ese momento no se decía el evangelio, pero lo que hizo Felipe fue usando las escrituras, hablando de lo que estaba prometido por venir. Y esto a nosotros nos muestra, nos habla el panorama un poquito más amplio de cómo debemos compartir el evangelio. Tú y yo estamos llamados a compartir el evangelio por lo que es, ¿sí? Tú y yo no podemos caer en el error de empezar a compartir y ofrecer el evangelio como algo que no es. Por eso muchas personas se han desviado, por eso muchas personas se han alejado tanto de Dios, porque tal vez en nuestros corazones estaba como hacerlo, ¿no? De buena gana, por decirlo así, hacerlo con amor, de compartirles de Cristo. ¿Cuántos nosotros no nos esforzamos y tratamos de evangelizar y hablar de Cristo? Pero en lugar de hablar del pecado, en lugar de hablar de las consecuencias de este, que son la muerte, en lugar de hablar de la gracia y el perdón de Dios, eh, se habla más de una vida bonita, se habla más de una vida sin problemas, se habla más de una vida en donde tienes la solución a todo lo que estás viviendo si simplemente estás cerca de Dios, se habla de una vida que tienes provisión y eso no es el evangelio. El evangelio, aunque todas estas cosas pueden llegar a ser bendiciones que vengan de la mano de Dios, ese no es el evangelio. El evangelio de Cristo es lo que nos habla directamente que nosotros íbamos a ir al infierno, de que tú y yo estamos muertos en el pecado. Y ese evangelio lo que trae esperanza y vida a nosotros es entender de que a través de Cristo tú y yo somos perdonados, somos santificados y tenemos un propósito para glorificar a Dios, acercarnos a su presencia. Y que en ese proceso, ya si Dios quiere bendecirnos en estas otras cosas, gloria a Dios, recibimos pues con gratitud todo lo que venga de la mano de Dios. Pero no podemos confundir las bendiciones con lo que realmente es el Evangelio. Muchas veces eso no pasa. Hay muchas personas cristianas que han recibido a Cristo, que llevan su estilo de vida y no reciben estas bendiciones. Tal vez alguien les compartió del Señor, ¿sí? Tal vez escucharon un evangelio tras herbizar, ¿no es que se dice? Como que lo confundieron con las bendiciones y lo transgiversaron y lo confundieron, ¿no? Como que se les compartió usando las bendiciones, pero no lo que realmente es el evangelio. ¿Y qué pasa cuando una persona que no conoce de Cristo, que está todavía en sus principios, qué pasa con una persona que no conoce las escrituras, ¿cierto? No sabe que incluso Jesús llegó a decir que en este mundo tendremos aflicción, ¿sí? Pero tranquilos, dice él, que yo he conquistado al mundo, al mundo. En este mundo tú y yo vamos a tener aflicción. Gloria a Dios para que los que pueden vivir sin problemas, los que pueden tener una vida bonita. Gloria a Dios por los que tienen solución y por los que tienen provisión. Pero hay unos que no lo tienen. ¿Y qué pasa cuando eso pasa? ¿O qué reacción tiene la persona cuando no recibe lo que se le prometió, por decirlo así? ¿Qué reacción tienen aquellos que escucharon esto y saben que yo como que si quiero empezar a ir a la iglesia, yo como que si quiero empezar a conocer a Jesús y no reciben esas bendiciones que tal vez Él les prometió en un momento? Esas fueron palabras de hombre y no la promesa del evangelio. Esas personas van entonces a terminar como decepcionadas, esas personas van a estar incluso que yo ya no quiero volver a saber nada de Dios, eso fuera mentira, eso yo no les creo ya. Por eso tú y yo tenemos que enfocarnos, así como Felipe se enfocó en hablar en las profecías y en lo que estaba escrito. Tú y yo cuando hablamos del Evangelio necesitamos enfocarnos en lo que está escrito en la palabra de Dios, no enfocarnos en lo que tal vez hemos vivido como nuestra experiencia, nuestra vida cristiana, sino enfocarnos en la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y Natanael entonces recibió esa palabra adecuada. Nuevamente, Felipe no le vendió pues que siguiera a Jesús con todo esto. ¿Qué hizo Felipe? Le dijo, mira, se está cumpliendo la profecía. Y él recibió eso, ¿por qué? Porque él conocía que eso era una verdad divina. Él sabía que eso venía desde allá atrás, desde la época de Moisés. Y a través de la palabra de Dios, su corazón, el corazón de Natanael, empezó a abrirse más y más a la verdad. A través de la palabra de Dios, Natanael empezó a ser más ansioso en conocerla mucho más. Vamos a ver ahorita que Natanael era una persona que tenía un corazón sincero. El amor que él le tenía a Dios era un amor sincero. Pero ¿qué pasó?
La palabra de Dios fue lo que lo empezó a ayudar más, ¿sí? Y esa misma palabra de Dios que ayudó a Natanael a abrir sus ojos completamente, a seguir a Cristo, sin condiciones, es la misma palabra que nos ayuda a nosotros a tener un entendimiento mucho más claro de Jesús. La palabra de Dios es la que nos ayuda a nosotros a reconocer instantáneamente y de una manera como positiva todo lo que viene de Dios, ya sean cosas buenas o cosas difíciles. Pero cuando nosotros estamos arraigados en la palabra de Dios, ¿qué pasa? Vamos a saber que es parte del propósito, del plan que Dios tiene para nuestras vidas. Nuevamente, ya sean bendiciones o sean cosas difíciles, pero esa aflicción que tal vez vivamos en este mundo va a ser algo que el Señor usa para que nuestra fe crezca, va a ser algo para que nuestro carácter siga siendo formado, así como hablamos de los otros apóstoles hace unas semanas. Estos personajes les llegaron a pasar cosas difíciles, ¿sí? No todos tuvieron su caminar bonito al lado de Jesús. Ellos tuvieron que pasar por situaciones duras al lado del Señor, pero Él usó todo eso ¿para qué? Para que su carácter fuera transformado a través del amor de Dios. Y Natanael, ¿no? Entonces, después de escuchar todas estas noticias, yo me imagino a Felipe hablándole a Natanael, tal vez incluso como con sorpresa, ¿no? Como que, hey, Natanael, no te lo vas a creer. Imagínate que Jesús, el hijo de José, el hijo del carpintero, es el Mesías. Es curioso ese término que Felipe usa, dice Jesús, hijo de José. Yo no sé si ustedes se han puesto cuidado, por ejemplo, cuando hablamos al principio de que qué significa Bartolomé, hijo de Ptolomé, Bartolomé. Cuando Felipe le está hablando a Natanael y le dice Jesús, hijo de José, es como si le estuviera diciendo Jesús, Bar José, como haciéndole referencia o le está haciendo una distinción especial de que él entienda de que es esa persona que venía de la Galilea, ¿sí? Jesús en esa época era un nombre muy común, ¿sí? Como ahorita Juan es un nombre que todo el mundo tiene, John, lo que sea. Son nombres que uno escucha por todo lado. En esa época Jesús era también un nombre muy común. En la traducción aramea original, Yeshua, ¿no? Era el nombre que se usaba. Y al igual que Josué, como en el Antiguo Testamento, significa que Jehová es salvación. Pero Felipe entonces estaba, ¿qué? Haciéndole una distinción incluso más a este nombre de Jehová de salvación o Jesús. Estaba diciendo, hey, es Bar José, es el hijo de José, es una persona como que tú y yo pensábamos que era común y corriente, pero mira quién está aquí metido entre la Galilea, entre toda esta gente que todavía no se ha dado cuenta. Y todo iba bien hasta ese momento, ¿no? Yo me imagino a Natanael escuchando todo eso, que llegó el Mesías, que había hablado en Moisés, de los que habían hablado los profetas. Pero cuando llegó a esa parte de que Jesús, el hijo de José, el hijo del carpintero, la actitud de Natanael cambió. ¿Qué dice el versículo 46? Dice, versículo 46, y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Nazaret. Y Felipe le dijo, ven y ve. ¿Puede algo salir bueno de Nazaret? ¿Qué tipo de pregunta es esa, no? Nos hace, después de estar como con emoción y saber que él entendía que era el Mesías, qué bueno puede salir de por allá, ¿sí? De ese sitio allá, así como tan como que ahorita vamos a ver que no era como muy famoso en el sentido de que como que no era bueno, ¿no? Pero Natanael era una persona que era un conocedor de las escrituras. Natanael tenía interés y él había sido fiel y diligente en su devoción con Dios. Pero al igual que tú y yo, Natanael era un ser humano. Así como hemos hablado con los otros apóstoles, era un hombre común y corriente. Y así como tú y yo, él también tenía ciertos prejuicios. Y esos prejuicios que hay en su mente nos muestran claramente ese tono que usó en hacer esta pregunta, por los prejuicios que habían en su mente y cómo estaba su corazón hacia la gente de los nazarenos. Hizo esa pregunta y realmente qué puede salir por allá que sea bueno, ¿no? Alguien que conocía las escrituras, alguien que las estudiaba, hubiera podido hacer una pregunta completamente diferente. Él hubiera podido haber dicho como que, bueno, pues no se supone que según Miqueas 5:2 dice que el Mesías viene de Belén. Él hubiera podido tratar de justificar eso. Hubiera podido tratar de justificar que el Mesías se identificaba más con Jerusalén que con otra área allá de Israel, pero él no hizo eso. El prejuicio que él tenía en su mente, ¿sí? Ese pensamiento como anticipado antes de conocer, ¿no? Lo llevó a hablar de una manera que nos mostraba que realmente en él había un corazón
arrogante, nos mostraba que su mente realmente todavía necesitaba ser tratada por Cristo. Esa mente estaba llena de prejuicios, no solamente con los nazarenos, sino no se sabe con quién más, pero empezó ahí, empezó ahí y hizo el Señor entonces una obra en la vida de Natanael que empezó a transformarlo poco a poco. Natanael entonces vemos que no usó como una objeción bíblica, ¿sí? Él no usó una objeción racional. ¿Qué pasó con Natanael? Apenas le dijeron que venía de Nazaret, ¿qué pasó? Él permitió que sus emociones empezaran a revolver con todo lo que estaba en su corazón y en su mente, y esos prejuicios empezaron a ¿qué? A producir una acción en su corazón que lo llevó a hablar de esta manera. Y eso nos permite ver entonces que Natanael, a pesar de que tenía un corazón sincero o un corazón genuino que buscaba a Dios, era un corazón que necesitaba también ser tratado. Esto nos revela a nosotros un corazón que le tenía desprecio, ¿no? A la ciudad de Nazaret. La manera como Natanael se estaba refiriendo a este lugar realmente nos muestra que él despreciaba completamente este lugar. Si nos ponemos a pensar, o bueno, para los que nos gusta estudiar arqueología y mapas y todas estas cosas, eh, uno se pone a ver la zona de Canaán, de donde venía Natanael, y realmente no era como un lugar pues de prestigio, no era un lugar mejor que Nazaret, ¿sí? Incluso podríamos decir que era un poquito peor. Eh, pero Nazaret era un sitio, aunque no era bonito o aunque no era como el centro pues llamativo de la época, era un cruce muy importante. La gente necesitaba pasar por Nazaret cuando se transportaban cosas del Mediterráneo a Galilea. Era el lugar por donde había una ruta principal para llegar a Jerusalén y la gente pasaba por ahí frecuentemente. Pero en Caná no había nada de eso. Realmente no, uno tenía que ir allá porque le tocaba, ¿sí? No es que uno dijera voy a pasar por aquí o voy a tomar mis vacaciones aquí, no. Era un lugar bien allá como remoto. Y Natanael venía desde ese lugar, entonces lo hace a uno pensar cómo estaban sus emociones, tratando pues de referirse o hablar de esta manera de los nazarenos. Todos los israelitas le tenían desprecio a la gente de Galilea, ¿sí? Todos. E incluso los galileos miraban con desprecio a los nazarenos. Como que entonces yo me imagino a Natanael mezclando sus emociones, poniendo a un lado lo que él conocía de las escrituras y dejándose llevar por sus prejuicios, tal vez preguntándose, diciendo, yo no puedo creer que el Mesías venga de un lugar como tan inculto, yo no puedo creer que el Mesías venga de un lugar lleno de maldad, un lugar corrupto, yo no puedo creer que el Mesías llegue o venga, ¿no? De un lugar que está lleno de pecadores. Y eso lo muestra un corazón duro, eso lo muestra un corazón orgulloso, un corazón que tiene desprecio, ¿no? Por el prejuicio que hay en su mente. Eh, pero para el que tiene un corazón sensible a Dios, para el que tiene un corazón y una mente que busca la verdad, podría haber más bien que esperanza, podría haber una oportunidad que el Mesías estaba dando. Curiosamente, o tratando pues como de ponerlo como un espejo, nuestras vidas se parecen mucho a esa ciudad de Nazaret, esa ciudad llena de maldad, de corrupción y de pecadores. ¿Cómo llegó Jesús a nuestras vidas? ¿Cómo estaba nuestro corazón y nuestra mente cuando Él nos sacó del lodo cenagoso, cuando Él nos sacó de esa condición de maldad en la que tú y yo estábamos? Tal vez pudo haber por allá un Natanael, como que, yo no puedo creer que esa persona diga que ahora es cristiana, yo no puedo creer que digan que esa persona conoce de Dios, pero si es que era un pecador, si es que era un no sé qué, ¿sí? ¿Por qué? Por los prejuicios. Eso lo hace un corazón duro, un corazón orgulloso. Nosotros lo podemos ver ahora con esperanza. Wow, Señor, antes de conocerte, estábamos llenos de maldad. Antes de conocerte, estábamos llenos de corrupción. Antes de conocerte, llevábamos una vida de pecadores, una vida que realmente no te honraba. Estábamos llevando una vida que nos estaba llevando rápidamente a la muerte. Natanael no entendió eso. Natanael no vio que había lugar. Ese lugar, Nazaret, era el lugar de todo Israel en ese momento que necesitaba más esperanza y más gracia y más misericordia. Natanael no lo pudo ver. Tú y yo necesitábamos ese mismo tipo de gracia y misericordia que hizo el Señor. Entró a nuestros corazones. Asimismo, en la misma condición que estaba Nazaret,
Así como Jesús llegó a ese lugar, así mismo llegó a nuestras vidas. Esa era nuestra misma condición. Y muchos podrán decir, es que eso es inconcebible, es que yo no puedo creer que Jonathan, pues por ejemplo hablando de mí para no dar ejemplos allá de ustedes, yo no puedo creer que es que Jonathan diga que es cristiano, yo no puedo creer que Jesús haya estado pues en ese muchacho que hacía tantas cosas en su vida pasada, ¿no? Eso lo haría un corazón lleno de prejuicios. Y esos prejuicios son los que empiezan a arraigarse en nuestro interior. Eso es lo que nos empieza a nosotros a alejar de muchas cosas. Realmente el prejuicio es algo tan feo que nos ponemos entonces a generalizar, ¿no? Sentimientos de superioridad en lugar de hechos. Eso es lo que hace el prejuicio. No, es que yo me siento como que soy más que los demás. Yo me siento que soy mejor que los demás. Yo me siento que vengo de un lugar mejor que los demás. En vez de ponerse a comparar esas emociones, esos sentimientos, y no los comparamos con los hechos o la realidad de las cosas, cuando permitimos que los prejuicios y todas estas cosas lleguen, eso va a empezar a deteriorar poco a poco nuestra vida espiritual y no se queda solamente ahí. Ese prejuicio empieza a romper relaciones, ese prejuicio empieza a romper lazos de amor, ese prejuicio empieza a aislarnos poco a poco de los demás. Ah, es que yo ya no quiero hablar con esta gente porque son así o así, ¿no? Eso lo empieza a hacer el prejuicio. El prejuicio empieza a afectarnos espiritualmente, pero empieza también a desarrollarse, por decirlo así, en otras áreas de nuestras vidas. Empieza a destruir nuestra vida espiritual y nuestra vida cristiana, por decirlo así. ¿Qué pasa con un cristiano que se aísla por prejuicios? ¿A quién le va a compartir? ¿Cómo va a expresar su amor? ¿Cómo va a hablar de la esperanza y la salvación si ya no va a tener con quién hablar? Porque su prejuicio le dice, yo no quiero hablar con esa gente porque vienen de yo no sé dónde. Es que a mí no me gusta la gente colombiana porque hablan chistoso. No, yo no quiero pasar gente con los colombianos, ¿sí? Eso lo hace el prejuicio, sobre todo en este país, ¿no? Que hemos escuchado, hablado, cómo tratan a cierto tipo de personas, dependiendo del país donde uno venga, lo tratan a uno diferente. ¿Por qué? Por el prejuicio que hay, tratando de hacer como, o llegar a una conclusión sin siquiera llegar a conocer a las personas. Y ese prejuicio entonces rompe los lazos de amor, rompe relaciones, nos aísla, ¿sí? Eh, Dependiendo, ¿no? De dónde son, cómo se ven, cómo hablan, ¿no? Pero también ese mismo prejuicio nos empieza a nosotros a alejar de la verdad. Muchos en la época de Jesús permitieron que ese prejuicio los llevara a rechazar al Mesías. Tristemente, rechazaron al Mesías por prejuicios. Esta gente no podía creer que Jesús o el Mesías viniera de Nazaret. Para ellos era, mejor dicho, una locura que los apóstoles fueran galileos. La gente de Israel despreciaba a los galileos. Toda la nación de Israel despreciaba a los nazarenos. Para ellos eso era una locura. ¿Cómo así que el Mesías viene de por allá? ¿Cómo así que su equipo, ¿no? Sus mejores amigos y las personas que va a usar vienen de la Galilea? Nosotros no podemos creer eso. ¿Por qué no se vino más bien a Jerusalén y sacó a algunos sacerdotes, una gente que sabía? ¿Por qué se fue por allá y usó a gente común y corriente? Y eso nos muestra lo que hace el prejuicio. Ellos incluso llegaron a burlarse de ellos. Ellos se burlaban una y otra vez de los apóstoles, ¿sí? Los trataban de hombres ignorantes, se burlaban y los insultaban. Hay una historia, ¿no? Cuando Jesús está hablando con Nicodemo y Nicodemo transforma completamente su mente, ¿no? Que le dice que tiene que nacer de nuevo. Y después Nicodemo tiene una conversación, está por en Juan 7:52, vamos a leerlo rápido. E incluso usan ese término para insultar a Nicodemo. 7, un segundo, 7:52, Juan 7, versículo 52. Dice, ahí estaban hablando con Nicodemo y le dicen a Nicodemo, ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Ese término que dice, es que tú también eres de Galilea, es como si estuvieran insultando a Nicodemo, ¿sí? Entonces vemos que realmente el desprecio que se le tenía a esta gente era muy fuerte. ¿Por qué? Por los prejuicios que iban teniendo. Y ese mismo prejuicio nos muestra, ¿no? Que ellos sacaron prácticamente a Jesús de esa zona. Ellos no querían nada con Jesús. ¿Quién me ayuda a leer Lucas capítulo 4, versículo 24?
Lucas capítulo 4, versículo 24. Y añadió, Oh, ok, siga, siga. sigue tú, Milton. Ah, ok. 4:24. Sí, 4:24. Dice, y Jesús añadió, en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Gracias. ¿Y qué dice el 28 y el 29? El 28 dice, y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para tirar a Jesús desde ahí. Wow. Esta gente no quería que Jesús estuviera por ahí. O sea, era tanto el desprecio que le tenían a los nazarenos que lo querían echar, ¿no? De verdad lo hace uno pensar, qué corazón tan duro, qué mente tan llena de prejuicios a llegar a este punto. Nosotros cuando tuvimos la oportunidad de ir a Israel, pasamos por Nazaret y tuvimos un momentico pues ahí especial en esa colina, ¿no? Donde pues se dice que se llevó a Jesús para despeñarle. Y estaba pues a las afueras, uno veía pues toda la ciudad y qué humillante sería, ¿no? Como sacarlo hasta ese punto y allá en lo alto decir, mira, esta era tu ciudad, pero tú no puedes estar acá. El corazón de estas personas realmente estaba perdido, ciego y sordo. Qué tristeza lo que puede llegar a ser el prejuicio, ¿no? Qué tristeza lo que el prejuicio puede llegar a ser en el corazón de una persona. Puede volverse tan falto de amor y tan corto de visión que yo me imagino a esta gente teniendo al Mesías justo enfrente de ellos y no lo podían ver. Teniendo a Jesús enfrente de ellos no entendieron quién era. Eso lo hace el prejuicio, eso lo hace un corazón duro, falto de amor. Eso empieza a cortar nuestra visión y nos hace más insensibles. Todo esto pasó ¿por qué? Porque era nazareno. Ellos no podían creer y lo llevaron a este punto. Ellos permitieron que el prejuicio que estaba en sus vidas, solamente por venir de Nazaret, empezara a ponerse incluso al mensaje que Jesús estaba dando. Ese corazón duro y esa mente llena de prejuicios alejó a estos personajes del Evangelio, alejó a toda esta gente de la esperanza y de la salvación. Por eso tenemos que tener cuidado con el prejuicio. El prejuicio es el peligro número uno contra el Evangelio. Ese prejuicio empieza a cerrar nuestros oídos, empieza a cerrar nuestros ojos y poco a poco ese prejuicio empieza a afectar todas las áreas de nuestras vidas. Ya no entonces somos o tenemos prejuicios contra el Evangelio, sino que también, ¿qué pasa? Eso se empieza a desarrollar y empezamos a tener prejuicios contra la gente que nos rodea. Poco a poco entonces vemos que vivimos en una sociedad llena completamente de prejuicios, vivimos en una sociedad que alimenta esa pecaminosidad o ese estilo de vida en nosotros. Por eso no es sorprendente para nosotros llegar a ver que hay tanto prejuicio racial, religioso o incluso intelectual. Todo eso se ve a raíz de qué o de dónde viene. Un corazón que rechaza el Evangelio, un corazón que rechaza o que es ciego y que es sordo a las palabras de esperanza, a las palabras que traen verdadera vida a cada uno de nosotros. ¿Sí? Si nos ponemos a pensar, el prejuicio, realmente ese fue el causante número uno de que la mayor parte de la nación judía se hicieran de oídos sordos. Fue por eso. ¿Sí? O en las palabras de Pablo, él dice que estuvieran ciegos. ¿Sí? Ellos no vieron al Mesías, ellos no escucharon al Mesías, incluso teniéndolo justo enfrente de ellos. Segunda de Corintios 4, versículo 3 al 4, que dice. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Gracias. Ahí cuando nos habla del Dios de este siglo, ese Dios es un Dios con D minúscula. Ahí se está refiriendo al enemigo. Él usa, él se aprovecha de lo que estamos viviendo en este mundo. Él usa ese prejuicio que se anida en nuestros corazones. ¿Para qué? Para cegarnos. Dice que para no ver el brillo del evangelio. Eso es lo que hace el enemigo. Él se aprovecha de todas estas cosas.
Y ese mismo prejuicio que tú y yo tenemos era el mismo prejuicio que tenía la gente en la época de Jesús. Ese prejuicio los dejó a ellos no solamente ciegos y sordos, sino que también los dejó perdidos al no escuchar el mensaje que traía Jesús. ¿Eso mismo pasa hoy, sí o no? ¿O solamente pasaba en esa época? ¿Cuántas veces tú y yo tratamos de compartirte ese evangelio, compartir esa esperanza? ¿Y qué pasa? Gente perdida, gente con oídos sordos, gente que no quiere abrir sus ojos. ¿Por qué? Por el prejuicio. Eso que nace desde el momento que Adán pecó y que ha estado en la humanidad desde aquel día, es algo que tú y yo tenemos que permitir que el Señor transforme completamente en nuestros corazones y en nuestras mentes. Ese estilo de vida no puede seguir en nosotros como cristianos y debe ser un ejemplo, ¿no? Para incluso la gente que no conoce de Dios y que vea, wow, mira este tipo de persona, no le importa que sea de cualquier parte, no le importa cómo habla, no le importa cómo me veo, aún así muestran amor, aún así muestran misericordia, aún así me hablan de esas noticias de esperanza que transformaron sus vidas. Natanael era una persona que vivía en una sociedad muy prejuiciosa y esa misma sociedad es en la que tú y yo vivimos, ¿sí? Esa sociedad que nos empuja, ¿no? Ella le gusta a nosotros empujarnos a sacar conclusiones, ¿no? De personas o incluso grupos enteros, incluso sin conocerlos. Los enemigos de nosotros, ¿quiénes son? Nuestra carne, el demonio y la sociedad. Y cuando permitimos que alguno de esos aviven nuestros prejuicios, por decirlo así, ¿qué pasa? Volvemos a caer en el mismo error. Empieza tal vez con la sociedad, empieza con la sociedad que nos muestra todas estas cosas, con todo lo que vemos, con todo lo que escuchamos, y se empieza a quedar en nuestras mentes. Cuando nos damos cuenta, nuestra carne como que absorbió todo eso y empezamos a actuar de esa manera. Ay, yo no era así, ¿dónde saqué eso? Bueno, lo vi o lo escuché de algún lado. ¿Y qué hace el enemigo? Él se aprovecha de todo eso y empieza a cegarnos y a volvernos sordos a la palabra de Dios, alejarnos poco a poco de la verdad, alejarnos poco a poco del evangelio. Natanael tenía esa tendencia. Tú y yo tenemos esa tendencia. Estamos aquí en la tierra y aunque ya recibimos la salvación y aunque tú y yo ya sabemos para dónde vamos cuando nuestro último día esté aquí en la tierra, eh, estamos todavía en la carne y tenemos que aprender a someterla. Tenemos que aprender a someter nuestros pensamientos, tenemos que aprender a someter nuestras emociones y todo esto se hace solamente a través del Espíritu Santo. El principio de ese prejuicio en Natanael fue lo que lo hizo reaccionar y actuar con tanto escepticismo. Si él no hubiera estado viviendo, actuando con prejuicios, él hubiera contestado de una vez como con gozo, hubiera contestado de una vez con alegría y lo hubiera recibido, pero por ese prejuicio que pasó, y realmente de por allá viene Jesús, es nazareno, ¿en serio? Él no creía eso, le costó un poquito, ¿no? Pero afortunadamente ese corazón sincero, ese corazón que estaba devoto a Dios, fue suficiente para alejarlo de sus prejuicios y llevarlo, ¿no? A Cristo. Y las palabras de Felipe son unas palabras muy sabias. Son palabras que les dijo, bueno, si no crees, ven y ve, ¿sí? Otras traducciones dicen, ven y compruébalo tú mismo. Esa es la mejor manera para enfrentarnos a los prejuicios. Los prejuicios los tenemos que enfrentar con hechos. Eso se toca enfrentar con la realidad de las cosas o con la realidad de la persona. El prejuicio nace y se basa en las emociones, ¿sí? Natanael tal vez no conocía a los nazarenos específicamente, tal vez no vivía allá, no sabía cómo se comportaban. Él simplemente se estaba dejando llevar por emociones, estaba pensando porque de esa manera, porque sus emociones lo llevaban a qué. Ah, bueno, pues si todos los israelitas desprecian a Nazaret, pues nosotros también. Él se dejó llevar por esos sentimientos, ¿no? Y nos refleja que el prejuicio se opone, ¿no? A la realidad de los hechos. La manera como Felipe le contestó a Natanael nos muestra que la manera más fácil, ¿no? De encontrar el remedio de tantos prejuicios es, mira, ven y ve. No solamente en el área espiritual, sino también en esas situaciones que tú y yo vivimos muchas veces. La manera más fácil de buscar ese remedio a los prejuicios, bueno, ven y ve, ven y compruébalo tú mismo, ven y mira los hechos, ven y mira cómo son las cosas. Ese era Natanael.
Natanael era la persona que todavía tenía eso. Y el Señor poco a poco, a través de su amor, el Señor poco a poco, a través de su paciencia, porque estoy seguro que no fue fácil. En la Biblia solamente tenemos este pequeño ejemplo de la vida de Natanael, pero cuántas cosas no faltaron por escribir. Por ahí dice un versículo que si se hubieran escrito absolutamente todas las cosas que hizo Jesús, ¿qué hubiera pasado? Dice que se hubieran llenado, mejor dicho, bibliotecas y tanto por escribir. Pero hoy nos podemos basar en algo real, algo que pasó, un hecho, ¿sí? Que pasó en la vida de Natanael. Y Natanael, a pesar de sus prejuicios, a pesar de su forma de pensar, a pesar de dejarse llevar muchas veces por sus emociones, era un hombre que tenía un corazón sincero. Era un hombre que cuando Jesús lo vio, dijo que él ya lo conocía. Esas primeras palabras que Jesús usó para hablar con Natanael nos dan mucho a entender. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Versículo 1:45, nuevamente para Juan. Segundito. Juan 1. Dice, ven y ve, le dijo Felipe a Natanael. Y dice, versículo 47. Y Jesús vio venir a Natanael y le dijo, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a este hombre que le estaba diciendo que no podía creer en Nazaret? Jesús le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Eso pudo llegar a ser incluso un elogio, ¿no? Qué palabras como tan bonitas, qué palabras de aprobación que Jesús le estaba dando a un hombre que segundos atrás estaba diciendo, yo no puedo creer que el Mesías venga de por allá. Esas palabras de aprobación que Jesús le dio a Natanael nos muestran el carácter de este hombre. Esas palabras son muy similares, ¿no? Esas palabras, bien, buen siervo y fiel. Palabras que tal vez muchos como cristianos llegan a escuchar casi al final de sus vidas. Después de una vida cristiana, de tanto esfuerzo, ¿no? De someterse al Espíritu Santo, de hacer tantos cambios y para glorificar a Dios y escuchar esas palabras realmente que son mucha ganancia para muchos cristianos. Pero Natanael no tuvo que esperar hasta sus últimos días. Inmediatamente, apenas Jesús lo vio, le dijo estas palabras de aprobación. He aquí un verdadero israelita. Él lo escuchó muy temprano, sí, él lo escuchó realmente cuando todavía estaba pues en sus primeros días en ese caminar. Y eso nos muestra el carácter que tenía Natanael. Desde el principio él tuvo un corazón sincero. Natanael era una persona que aunque tenía fallas, aunque tenía una mente llena de prejuicios, su corazón era sincero y no se dejó dañar por la mentira. Este personaje era un genuino israelita. No era como esos israelitas a los cuales Jesús se refería, ¿no? ¿Sí se acuerdan cómo les decía? Que eran hipócritas, ¿sí? Natanael era un israelita, pero él no era hipócrita. Sí, él no era esas personas que iban a la sinagoga y se arrodillaban y decían, Señor, escucha mi oración, no como la de este otro. No era ese tipo de persona. Natanael era una persona muy sincera y tenía una conexión muy genuina, ¿no? Su devoción con Dios era muy genuina. Y eso nos habla, ¿no? Realmente del carácter de esta persona. Aún así necesitaba de Cristo. Aún así tenía prejuicios en su mente. Aún así permitía que muchas veces su corazón se desviara y por eso necesitaba tanto de Cristo. Por eso tú también y yo, todos necesitamos de Cristo. Nuevamente, tú y yo como cristianos no solamente necesitamos de Cristo, no solamente necesitamos recordar el Evangelio para recordar que tenemos vida eterna, sino que lo recordamos y lo necesitamos así como aquel primer día, que no solamente para la salvación, sino que lo necesitamos para recordar que hay cosas en nosotros que necesitan ser cambiadas y solamente pueden ser cambiadas a través de quién? De Cristo. ¿Sí? A través de la palabra de Dios que abre nuestros ojos, cada día nos permite entender y conocerlo cada día más. Ay, perdón, se me perdió aquí una cosa menos. Muchos, muchos en esa época entonces hablamos de que eran hipócritas, ¿no? Natanael no era uno de esos y nos muestra, ¿no?, su autenticidad en la manera de actuar, en la manera de hablar, ¿no?
porque en esa época muchos no eran genuinos, muchos no eran verdaderos hijos de Abraham, ¿no? Para los que hemos estado estudiando los pactos, ¿no? Hemos hablado un poquito de esa descendencia y todo lo que se ha visto pues desde Génesis, ¿no? Pero ¿qué nos dice Romanos capítulo 9, 6 al 7? Dice, no todos los que desciendan de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Ahí nos está dando luz de que no todos eran genuinos, de que no todos realmente buscaban o tenían esa devoción con Dios, lo adoraban como debería ser. Natanael era una persona que a pesar de sus prejuicios y a pesar de su corazón desviado una y otra vez, era una persona que genuinamente quería adorar a Dios. No había hipocresía en este hombre. Su fe, aunque era imperfecta, era genuina. Nuestra fe muchas veces es débil, ¿sí o no? ¿Cuántas veces nuestra fe nos falla? ¿Cuántas veces nuestra fe está débil porque nos empezamos a alejar poco a poco del Señor? Y aún así, en su perfecta paciencia y misericordia, el Señor nos espera. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es un corazón genuino que busca su presencia, que busca devoción, así como Natanael. La devoción que él tenía a Dios era real. Él era una persona que era afectada por el pecado, como tú y yo somos afectados por el pecado. Y así como él, somos justificados ante Dios a través de esa fe verdadera y viva que ponemos en Cristo. Por eso nuestra fe es tan importante. Era la fe de Natanael una fe real y un corazón sincero, lo que le ayudó a vencer esos prejuicios en su vida. ¿Todo por qué? Porque Jesús empezó a corregirlo desde el primer día. Desde el primer día, la sola presencia del Señor avivó la fe de Natanael, y la sola presencia del Señor vio que había un corazón sincero en él y empezó esa obra para que él empezara a cambiar un estilo de vida. Y Natanael se maravilló tanto, ¿no? De que Jesús lo viera de esa manera. Yo me imagino a Natanael pensando, uy, yo estoy hablando de este señor quejándome o diciendo que es nazareno, y ahora qué va a decir de mí si yo vengo de Caná, si allá no hay nada bueno tampoco. ¿Ah? Yo me imagino en la mente de Natanael tal vez pensando, uy, ahora el Mesías va a decir, eh, ¿y qué bueno puede venir de Caná? ¿Se imaginan? Y, uy, ¿qué dije? Señor, perdona. Pero Jesús no hizo eso. Esas palabras de aprobación inmediatas que Jesús le dio a Natanael le mostraron que en Jesús no había prejuicio alguno. Él lo había visto, él conocía quién era Natanael, pero no le dijo palabras tan fuertes como las que él había dicho antes de Jesús. Y todo esto empezó a maravillar, a cautivar cada día más el corazón de Natanael. Él no podía creer que Jesús lo conociera. Le sorprendió tanto, hey, mira, te vi por allá debajo de la higuera. ¿Y qué hizo Natanael? Asombrado completamente, Señor, ¿cómo me conoces? Esas palabras ayudaron a Natanael a entender que Jesús y Dios, ¿no? Son unos seres divinos, que el Señor es omnisciente, lo conoce absolutamente todo, que es omnipresente, que está en absolutamente todo lugar. Y estas palabras empezaron a avivar cada vez más y más la fe que Natanael tenía. La pregunta es, ¿qué tiene de importancia esta higuera? ¿Sí? ¿Por qué Natanael transformó su mente y su corazón en tan solo segundos después de escuchar algunas palabras de Jesús? El solo estar presente en frente del Señor. Solo porque le dijo que porque te vi allá detrás de la higuera. Bueno, en esa época las casas eran pequeñitas, y cuando uno tiene la oportunidad de ir a Israel, uno ve que eran hechas pues así como de arcilla, y eran lugares pequeños. Allá es un lugar pues de un clima que es bastante caliente, ¿no? Y no hay casi sombra, no hay como un lugar donde ocultarse del sol. Entonces lo que hacían ellos era que plantaban higueras. Las higueras las plantaban alrededor de las casas, y estas higueras crecían más o menos 5 metros y tenían ramas anchas que llegaban a extenderse como más o menos de 8 a 10 metros. Y todo esto lo plantaban ellos alrededor de la casa. ¿Para que qué? Para que esto se mantuviera fresco, para que hubiera sombra, ¿cierto? Además que las higueras daban un buen fruto. Y esto nos daba a nosotros como que a entender, ¿no? Que esas higueras que los israelitas o en ese lugar, bueno, los cananitas y los nazarenos plantaban alrededor de sus hogares, eran ¿para qué? Para proveer como algún tipo de protección y sombra. Pero también era un lugar que ellos usaban para, como por decirlo así, como un jardín, ¿no? Así sea un solo árbol, pero era como era el lugar de ellos, como que encontraban tranquilidad.
Era como el lugar que ellos usaban para salir de la tensión y el ruido que muchas veces se generaba en las casas. Para ellos era como ese lugar privado, ¿no? Donde ellos podían abrir su corazón, ¿sí? Era ese lugar donde, curiosamente, sí, era como ese lugar secreto, pero afuera, ¿sí? Justo afuera de su casa. Y ellos usaban estos lugares para apartarse un poco de las cosas y ¿qué? Y ser personas con un corazón completamente abierto. Y Natanael cambió ese lugar secreto, por decirlo así. Natanael cambió su higuera para estar en un lugar mejor y era en la presencia de Cristo. Él cambió tal vez la paz o el descanso que podía encontrar al escaparse ahí debajo de su higuera, en esa sombra, ahí comiendo sus frutas, pasándola bueno. Y él cambió todo eso. ¿Por qué? Por estar en la presencia de Cristo, aquel que realmente le podía dar paz, aquel quien realmente le podía dar descanso, aquel quien realmente lo podía alimentar, no solamente física, sino espiritualmente y podía transformar completamente su vida. En otras palabras, cuando Jesús dijo que lo vio allí en la higuera, lo que le estaba tratando de decir es, yo te conozco, no porque estás debajo de la higuera, sino yo te conozco porque veo tu corazón. Yo no sé qué estaba pasando en la vida de Natanael, que tuvo que estar ahí en su lugar, ahí abriendo su corazón. Señor, yo no puedo más, estoy cansado, estoy frustrado en mi casa, no cocinan bien. Yo qué sé qué estaba pensando allá Natanael, yo no sé, no nos dice la Biblia, pero lo que sí sabemos por contexto histórico y bíblico es que era ese lugar en donde ellos se sentían pues tranquilos, un lugar como para desahogarse, por decirlo así. Ese lugar fue el que el Señor le nombró a Natanael. Allá debajo de la higuera te vi, dándole a entender, yo vi tu corazón, yo vi lo que tú estabas expresando, yo entiendo el estado y tu necesidad. En ese lugar secreto vi tu corazón. Y Natanael fue cautivado completamente y entendió quién era realmente Jesús. Todo esto nos habla a nosotros que Juan, el apóstol Juan, escribe todas estas cosas para mostrarnos el poder, la divinidad y la soberanía de Jesús. Esta historia no se ve de esa manera en otros evangelios, como hemos hablado antes. Los evangelios sinópticos, los primeros tres, nos hablan obviamente de todo lo que pasó con Jesús, pero Juan se enfoca más o lo escribe de una manera más detallada, nos habla teológicamente de la divinidad de Jesús. Y esta situación no es la excepción, incluso esta situación que pasó con Natanael nos habla incluso más de su divinidad, del poder de que Él examina nuestros corazones, de que Él lo ve absolutamente todo, de que a pesar de nuestros prejuicios y tanto corazón duro que se nos pone a veces, Él puede ver más allá y ver lo más profundo que hay en nuestro ser. Todo eso nos da a nosotros, ¿qué? Esperanza. Nos muestra el amor y la paciencia de Cristo. Todo eso nos muestra que Él puede hacer absolutamente todo nuevo. Natanael, una persona común y corriente, una persona que conocía las escrituras, pero estaba llena de prejuicios, que incluso eso se pudo haber vuelto como algo peligroso, ¿no? Se pudo haber vuelto como esas personas fariseas, ¿no? Orgullosas, hipócritas, pero el Señor lo interceptó, dijo, no, necesitas cambiar eso. Y se lo llevó y empezó el tratamiento en la vida de Natanael. Hizo algo completamente nuevo en la vida de este hombre. Todo lo hizo nuevo, no solamente en Natanael, sino en todos los apóstoles. Asimismo, Jesús, cuando viene a nuestras vidas, hace absolutamente todo nuevo. Y vemos entonces cómo la fe de Natanael fue fortaleciéndose cada día más, ¿sí? Su mente empezó a ser limpiada de esos prejuicios y eso lo llevó a él le dio pues los ánimos, ¿no? De llevar el evangelio de Cristo a todas los rincones que pudo ir. Históricamente no se sabe la ciencia cierta que fue de la vida de Natanael. Los otros apóstoles pues hemos visto a dónde fueron, cómo murieron, ¿no? De Natanael solamente se sabe que alcanzó a compartir del evangelio en Persia y que estuvo por allá en unas zonas de la India, que incluso llegó a una parte de Armenia a compartir el evangelio de Cristo. Yo me imagino a él, una persona prejuiciosa, no, pero yo como ir allá donde está toda esta gente de Persia, pensando tal vez, recordando el Antiguo Testamento, cómo fue un reino que los conquistó a todos los israelitas. Él dejó sus prejuicios atrás y se dejó llevar por el amor y la gracia del Evangelio a compartirle incluso a estas personas
que uno se pone a pensar, si le tenían desprecio a los nazarenos, ¿cuánto más desprecio no le tendrían a la gente de Persia? Y aún así, Natanael se fue por allá a compartir de Cristo. Estuvo en la India, estuvo en Armenia, y los registros de su muerte no están a ciencia cierta, pero la tradición dice que a él lo metieron como dentro de una bolsa de esas de lona y lo mandaron al mar, ¿sí? Fue martirizado de esa manera. Otros dicen que fue crucificado. No se sabe a ciencia cierta si es una de estas dos, pero lo que sí sabemos es que así como todos los apóstoles, él fue martirizado. ¿Por qué? Por ir a compartir esas noticias de salvación. Nuevamente, hablar del evangelio por lo que realmente es y no tratar de vender, ¿no? La historia de que es que Jesús puede hacer tu vida mejor, sino que estaba hablando lo que la escritura dice. Vino el Mesías, vino el de las profecías, vino aquel que realmente trae perdón, ¿sí? El que perdona nuestros pecados, y empieza entonces el evangelio a transformar nuestras vidas. Y a pesar de toda esa persecución que Natanael tuvo que haber vivido, de esos sustos que tal vez tuvo que haber pasado en Persia, en India, donde haya estado, donde tal vez no había higueras, donde no tenía dónde esconderse, pero tuvo a Cristo en su corazón. Y eso fue refugio suficiente para él y ánimo suficiente para él, para seguir proclamando, ¿no? De que Jesús era el Hijo de Dios. Siguió proclamando de su fidelidad y siguió reconociendo y hablando, ¿no? Que si no hubiera sido por él, quien lo conoció y vio su corazón no hubiera sido transformado. Tú y yo de la misma manera tenemos que aprender a vivir de esa manera. Tenemos que aprender a vivir reconociendo de que hay cosas que todavía en nosotros necesitan ser cambiadas. Hay cosas que no son buenas en nosotros. Y el Señor, a través de la vida de todos estos hombres, nos muestra, ¿no? ¿Cuáles son esas cositas? Tal vez, gloria a Dios, si tú no tienes prejuicios en tu corazón ni en tu mente, gloria a Dios. Tal vez el Señor está recordando todas otras cosas. Tal vez cuando hablamos de Pedro, de Andrés, Juan, Jacobo, todos estos hombres, tal vez hay algunas características de nuestro carácter y nuestra personalidad que el Señor está tratando de cambiar en nosotros. Y hoy nos está hablando tal vez de una manera fuerte, ¿no? De que hay prejuicios en nuestras vidas que necesitan ser cambiados. Pero eso solamente es posible a través del Espíritu Santo. Eso solamente es posible, ¿sí? Si nos rendimos completamente a Dios y permitimos que esa obra que Jesús empezó en nuestro corazón la complete, que empecemos a tomar esas decisiones radicales de cambiar nuestra forma de actuar y empecemos a cambiar nuestras decisiones para que, ¿qué? Para que el nombre de Cristo sea glorificado a través de nosotros. Padre Santo, te queremos dar gracias en esta mañana. Te damos gracias, papá, porque tú nos hablas a nosotros de una manera clara, de una manera directa. Gracias te damos, Señor, porque en esta mañana nos recuerdas, Señor, que no hay nada bueno en nosotros, que en la carne no hay nada bueno, Señor. Nos recuerdas que en esta sociedad, Señor, nos impulsa solamente, Señor, a llenarnos de odio, a llenarnos, Señor, de tantas cosas que llevan nuestro corazón a endurecerse cada día más. Te damos gracias, Señor, porque nos abres, Señor, nuestros ojos, nuestros oídos, a escuchar claramente tu voz. Nos ayudas a tener cuidado, Señor, de tantas cosas que se presentan en nuestras vidas. Y hoy te queremos exaltar por esas palabras que nos has dado, Señor. Te queremos pedir perdón, Señor, si hemos actuado de una manera que no te glorifica. Te queremos pedir perdón, Señor, si tal vez no hemos compartido el evangelio de salvación como debería ser. Que tal vez hemos tratado de venderlo, Señor, como algo que pueda interesar o cautivar el corazón de las personas sin ganancia o bendiciones, pero no lo hemos compartido. Como que realmente, Señor, es lo que necesita nuestro ser. Esa vida eterna, ese perdón de pecados, Señor. Que tu sangre, Señor, pagó todo. Que tu sangre nos ha santificado y nos ha justificado, Señor. Gracias te damos por recordarnos el poder del Evangelio. Gracias te damos, Señor, porque esa palabra, Señor, sigue viva y vigente en nuestros corazones. Te pedimos perdón también, Señor, si hemos actuado con prejuicios, Señor, incluso con desconocidos, con nuestra familia, Señor. Si hemos actuado con prejuicios, Señor, incluso con algunos miembros de la iglesia, Señor, te pedimos perdón. Y así como tú transformaste la vida de Natanael, Señor, confiamos plenamente de que puedes hacerlo en nuestras vidas, Señor. Así como él buscaba ese refugio en ti, Señor, hoy queremos refugiarnos en esta mañana, Señor, en ti. No sé por qué estés pasando, no sé qué estés viviendo, pero el Señor ve tu corazón, Él ve nuestros corazones. Yo te invito en esta mañana que abras tu corazón a Él
Él es el que realmente te ve en aquel lugar secreto donde abres tu corazón, donde expresas tus frustraciones. Señor, hoy venimos a ti porque te necesitamos, como lo necesitábamos desde aquel primer día, Señor, que entraste en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por ese proceso que has empezado en nuestras vidas. Gracias porque cada mañana nos lleva, Señor, a través de tu palabra, a conocerte más y crecer más en nuestra fe, a llegar a ser más como tú, Señor. Te alabamos, glorificamos tu santo nombre. Y te pedimos, Señor, de que sigas actuando en nuestras vidas. Te pedimos de que sigas actuando, Señor, en cada corazón, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque todo lo haces nuevo en nuestros corazones. Hoy entregamos nuestras cargas a ti. Venimos con un corazón contrito y humillado, Señor. Ese refugio, Señor, lo anhelamos solamente en tu presencia. Tus promesas no fallarán. Gracias, Señor, por ser tú el cumplimiento de cada profecía, cada palabra, Señor, dada. En tus brazos hay seguridad. Todo lo haces nuevo. Dale las gracias ahí donde tú estás. Dile, Señor, gracias porque haces nuevo mi mente, haces nuevo mi corazón. Sigue renovando cada esquina de mi ser. Aquel lugar profundo, Señor, que necesitaba ser renovado. Tu amor y tu gracia, Señor, tu fidelidad ha alcanzado, Señor, para hacer algo nuevo en mí. Yo te entrego mis faltas, líbrame del temor, por tu misericordia. Tu amor me alcanzó. Gracias, Señor, porque no hubo prejuicio alguno en ti, Señor, para venir a buscarnos a cada uno de nosotros. Dale las gracias al Señor, porque tú sabes cuál era tu condición, porque tú sabes cómo estaba tu mente y tu corazón antes de conocerte, Cristo. Y aún así, Él vino a tu vida, así como vino a esa ciudad de Nazaret, ese lugar corrupto, ese lugar inculto, ese lugar que no se lo merecía. Así tú y yo teníamos un corazón que no merecía a Cristo, pero en su misericordia, en su amor, Él ha venido a cada una de nuestras vidas, Señor. Por eso te damos gracias, por eso te exaltamos en esta mañana, Señor. Por eso hoy glorificamos a un Dios de amor, a un Dios de perdón. Glorificamos a un Dios de nuevas oportunidades, a un Dios fiel, Señor. Te exaltamos hoy con todo nuestro corazón, hoy nos humillamos, Señor, y seguimos el ejemplo de Natanael, Señor. Con un corazón sincero venimos a tu presencia, devotos solamente a ti, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores, Señor, a pesar de nuestra humanidad, Señor, tú nos haces aceptos a la presencia de Dios. Gracias, Señor, por esta sangre maravillosa. Gracias por habernos dado ese acceso libre a la presencia de Dios. Gracias por darnos acceso libre a algo mejor que una higuera. Ya no podemos solamente refugiarnos en la sombra de nuestro hogar, no refugiarnos solamente en la sombra de nuestra familia. Hoy nos refugiamos bajo tu sombra, mi Dios. Hoy nos refugiamos bajo tus alas, Señor. Hoy nos refugiamos bajo ese brillo, Señor, que trae luz, que trae gozo, que trae esperanza a cada uno de nuestros corazones. Hoy haces nuevo, Señor, ese refugio en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. En ese refugio traemos, Señor, nuestras frustraciones, nuestros problemas, nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, Señor. Ahí donde tú estás, en ese refugio, en la presencia de Dios, entrégale todo lo que tú quieres cambiar. Dile, Señor, yo quiero que hagas algo nuevo en mí. Yo quiero, Señor, que sigas renovando mi mente a través de tu palabra, que sigas haciendo algo nuevo, Señor, en todo mi ser. Sigue renovando, Señor, mi corazón. Sigue renovando mi cuerpo. Sigue trayendo, Señor, sanidad a cada uno de nosotros, Señor. Sigue mostrándonos tu gloria y majestad.
Gracias, Señor, porque tú nunca te quedas quieto, porque siempre estás actuando en cada corazón, cada vida y cada familia. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, por hacer sensible nuestros corazones. Gracias te damos porque ya no tenemos los oídos sordos y los ojos ciegos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por abrir nuestros ojos. Gracias por abrir nuestros oídos. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, ya no estamos perdidos, sino que escuchamos esas noticias de esperanza que nos acercan cada día más a ti. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, por cada mañana, Señor, cada vez que venimos a tu presencia. Nos das una nueva oportunidad para seguir mejorando, para seguir cambiando y transformando, Señor, esta vieja vida, Señor, que muchas veces nos llama y nos atrae, pero queremos seguir, Señor, fieles a esa nueva vida que nos has dado, Señor, esa transformación que sigue, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por tu paciencia. Sabemos que muchas veces, Señor, tal vez nos demoramos en escuchar, tal vez nos demoramos en ver, Señor, pero te damos gracias por tu paciencia y ese amor infinito. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, por no cansarte, Señor, de seguir esa obra en nosotros. Gracias por cumplir tus promesas, Señor. Gracias te damos por tu fidelidad. Gracias por hacerlo una y otra vez, Señor, cada mañana. Te damos gracias, Señor, incluso por esas situaciones complicadas que vivimos, Señor. Te queremos pedir perdón si tal vez alguna vez nos hemos quejado, Señor, por tal vez haber escuchado tu evangelio de una manera equivocada, tal vez escuchando promesas y bendiciones que no han llegado y tal vez nunca llegarán, Señor, porque tú nunca nos las prometiste, Señor. Te damos gracias por lo que sí nos prometiste, Señor, y es esa vida eterna, ese perdón de pecados. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has rescatado, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Hoy no queremos bendiciones, hoy queremos vivir, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Si tú nos has llamado a vivir en un mundo de aflicción, de dolor, Señor, hoy lo recibimos con gozo para que nuestra fe siga creciendo en ti, Señor. Te alabamos, Señor, glorificamos tu nombre en esta mañana. Exaltamos a un Dios poderoso, a un Dios que todo lo puede. Hoy entregamos completamente, Señor, y rendimos nuestra voluntad a ti. Y que tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor, siga actuando en nuestras vidas, siga siendo testimonio para los demás. Gracias, Señor, por hacer un día nuevo.
gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor, que nos permites disfrutar, Señor, en familia. Esta familia, Señor, que has formado, Padre Santo, esta familia espiritual, que sigue creciendo en amor, que sigue creciendo, Señor, en tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por cada personita aquí reunida. Te doy gracias por cada corazón, cada familia que anhela y tiene sed más de ti, Señor. Bendícelos de una manera especial. Quédate con ellos, Señor, y síguelos a todo lugar. Que seas tú dándoles sabiduría y formándolos cada mañana, Señor. Que sigas llenándolos, Señor, de tu palabra, de tu unción, y que seas tú, Señor, mostrándoles, Señor, el camino a seguir a través de tu palabra, que es la luz que guía nuestros pies. Te alabamos, glorificamos tu nombre, Señor. Y te pedimos, Señor, que este fin de semana, que lo podamos seguir disfrutando, Señor. Te damos gracias por un día más de vida. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y seguirás haciendo en nuestras vidas. Te alabamos y glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. 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 Mateo 6:33 dice, y buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto os vendrá por añadidura. Esa es realmente nuestro objetivo, ¿no? No buscar bendiciones aquí en la tierra, sino buscar el reino de Dios. Bueno.